La entrevista dinámica. El encuadre en la entrevista psicodinámica es una serie de principios de comportamiento que regulan y sistematizan el funcionamiento de la relación entre entrevistador y entrevistado. Los componentes básicos del encuadre son los siguientes. Componentes no sujetos a variables circunstanciales puede ser el número de sesiones por semana entre 1 y 5 sesiones semanales con una duración de 50 minutos cada una. La técnica de asociación libre interpretativa en la transferencia. Tratamiento vinculado a honorarios. Regla: abstinencia e incompatibilidad con otros tratamientos. Los componentes circunstanciales serían los horarios, consultorios, vacaciones, fiestas, forma de pago y cantidad. Los componentes accidentales serían mudanza del consultorio, cambios en la decoración, arreglo personal del analista, accidentes o enfermedades serias del analista, contactos extra, analíticos, seminarios, reuniones científicas, etc. Componentes externos: contacto y contraste con otros analistas, supervisiones y controles. El encuadre debe ser constante y el beneficio para el propio paciente proviene de su función analítica. Mantener el encuadre favorece un marco referencial neutral y aséptico de trabajo clínico. La consigna en la entrevista psicodinámica. La entrevista dinámica se mantiene generalmente la postura cara a cara. Tiene en cuenta motivos conscientes e inconscientes y contenidos explícitos e implícitos de la producción del sujeto. La consigna que se le da al sujeto es que verbalice lo que le preocupa en el orden y modo que libremente desee, sin estar pendiente de la lógica, del orden o el contenido de la secuencia, que hable de aquello que a él le venga a su mente y desee consultar. Se llama entrevista abierta o libre, hoja en blanco. Para algunos, puesto que no se inicia con ninguna pregunta previamente formulada por el entrevistador. Se trata de que nos diga libremente lo que ocurre, por lo que vino a consulta, etc. De este modo, el entrevistado puede elegir el orden de la presentación de los aspectos de la personalidad o problemas que desea exponer de acuerdo con la importancia que le concede. O bien, puede evitar los temas que le angustien y eso es lo que hay que observar y registrar. La variedad de áreas que cubren antecedentes de relación con los padres, familiares, antecedentes personales sociales, es amplia. Abarca la infancia y adultez e incluye aspectos educativos, sexuales, médicos, paternos, ambientales, religiosos y psicopatológicos. Es muy importante registrar la manera en que el paciente presenta el material, modo de verbalización, reacciones emocionales ante el observador, evasividad o apertura. Normalmente se empieza con los temas menos conflictivos y se deja lo más sensible para el final. Cuando se haya establecido un mayor grado de rapport y el paciente haya adquirido confianza. Es una entrevista no directiva, puesto que las verbalizaciones del paciente son más extensas y numerosas que las del terapeuta. Este interviene fundamentalmente cuando desea mostrar a su interlocutor que le acepta como persona y que comprende sus sentimientos, actitudes y conductas explícitas, el tiempo que refuerzan las verbalizaciones del cliente que tocan estos temas. Es importante especificar los objetivos de la interacción terapéutica, así como las fases y técnicas generales de que consta el tratamiento. Esto contribuye a disminuir notablemente la ansiedad del paciente. Además, esto da al terapeuta la oportunidad de establecer algunas hipótesis elementales en relación con la forma en que él y sobre todo sus expresiones y actitudes menos controladas conscientemente afectan al paciente, inhibiéndole, tranquilizándole, etc.
Los objetivos de la entrevista. Los objetivos de la entrevista psicodinámica están en consonancia con el modelo que postulan y podríamos acotar como prioritarios los siguientes: captación emocional e intelectual del conflicto, elaboración de las implicaciones que provocan los contenidos inconscientes sobre las distintas esferas de la conducta del paciente. Para ello, el entrevistador deberá ir más allá de la información dada por el sujeto, centrándose en la asociación libre, la explicación del inconsciente y las interpretaciones de las exposiciones verbales. Comprender y describir la estructura psicológica del funcionamiento del ello, el yo y el superyo de un sujeto, así como valorar la fuerza del yo, tanto de sus mecanismos adaptativos como defensivos en el que ese momento consulta. Conocer la etiología del trastorno o alteración. Este objetivo se centra en explicar el comportamiento humano a partir de la descripción de su estructura intrapsíquica y de su funcionamiento. Ahora bien, un punto esencial es la trayectoria biográfica de satisfacciones y frustraciones de los impulsos básicos, el papel de las figuras parentales y las introyecciones que de ellas ha efectuado el sujeto adquieren gran importancia en la explicación de la conducta actual. Identificar los puntos de fijación de la libido y las regresiones. La identificación de los aspectos mencionados permite conocer la posición evolutiva del sujeto, las estrategias personales que utiliza ante los conflictos relacionales y hacia dónde retrocede su actuar y pensar ante tensiones. Conocer la elaboración mental que el sujeto se ha formado sobre lo que le ocurre, la experiencia subjetiva de su malestar, no la conducta real. El rol de los intervinientes. El rol del entrevistado. Las expectativas. Cuando una persona acude a un servicio de atención psicológica, cuenta con la experiencia de que no puede por sí mismo resolver el problema y espera que alguien lo resuelva. Cuanto más importante o urgente es para el paciente lo que espera conseguir, más altas serán estas esperanzas o temores y más grande será el nivel de ansiedad con que se acerca al servicio. Las características personales. El paciente, con todas las variables idiosincráticas que le definen, debe ser tenido en cuenta, variables tales como contexto familiar y social, nivel cultural y académico, biografía personal, situación laboral, historia relacional, así como los éxitos y fracasos percibidos por él mismo. Debe ser tenido en cuenta a la luz de la narración que hace de sus problemas para ser analizado todo ello posteriormente. La necesidad y la demanda que el paciente plantea procede de las vivencias y expectativas que se forman sobre el profesional, sobre el servicio y sobre sí mismo. Se consideran necesidades básicas aquellas más relacionadas con la supervivencia biológica, pero igualmente básicas son gran parte de las necesidades sociales y psicoafectivas. Las necesidades pueden dividirse entre normativas, lo que el experto percibe como necesidad en un momento dado, experimentadas o sentidas, lo que es percibida por los sujetos, expresadas o demandadas, es la necesidad sentida y manifestada mediante la solicitud del servicio. Comparativas, deducida por el observador exterior. Se habla también de demanda explícita e implícita, inespecífica. El usuario no sabe lo que quiere o no sabe explicarlo, o ausencia de demanda, que es distinto a ausencia del problema. El rol del entrevistador. En primer lugar, el encuadre ha de ser seriamente respetado y mantenido, porque en dicho encuadre se establecen las reglas de funcionamiento interrelacional de ambos pacientes y terapeuta. En el modelo dinámico, el entrevistador debe reunir varias características, entre las que merecen destacar las siguientes: actitud, objetividad, neutralidad, saber escuchar, tomar notas, ambiente, adaptarse y evaluar.
La formación en el modelo teórico con el que trabaja debe contar con conocimientos, habilidades y responsabilidad para conducir la situación con la que debe establecer una relación vincular con unos objetivos determinados. La capacidad de dejar de lado temporalmente su propio mundo para entender el mundo del paciente, entrando en una perspectiva mental y emocional diferente. Ha de intensificar su creatividad, sentido del humor y plasticidad. La capacidad de entrar en contacto con los aspectos infantiles de sí mismo y mantener la suficiente distancia con el paciente como para implementar la atención flotante que precisa su trabajo clínico, evitando la consiguiente expresión de sus emociones y juicios de valor. Mantener equilibrio entre dirigir y a la vez dejarse dirigir por el paciente, ser flexible en los rápidos cambios que pueden actuarse en una sesión, no asustarse de las expresiones agresivas, verbales, motóricas y comportamentales del entrevistado, y a la vez ser contenedor emocional de las mismas, sabiendo poner adecuadamente los límites. Aceptar la transferencia y reconocerla, pero sin actuarla, siendo consciente también de su propia contratransferencia por las implicaciones que tiene en el trabajo clínico, tanto en la etapa diagnóstica como en la terapéutica. Evitar de pseudoeducador ofreciendo consejos prematuros, saber esperar, no empujar y forzar para que se produzca la información que debe surgir del deseo del sujeto. Nunca entrar en el juego de ocultar información sobre lo que se va a trabajar con él, porque la ocultación, engaño o falseamiento de la realidad termina conociéndose y se malograría la confianza necesaria. Saber mantener la asepsia en su trabajo frente a las invasiones o presiones que se presentan desde lo familiar, laboral, social o asistencial. Una de las funciones de su rol profesional es hacer de espejo, de modo que el paciente solo pueda ver en él el contenido de sus propias proyecciones y no los rasgos de la persona que efectivamente es su interlocutor. Tiene que sentir pasión por su trabajo, disfrutar en la exploración y análisis de la mente y conducta humana. De lo contrario, la transferencia se verá afectada negativamente a lo largo del proceso diagnóstico terapéutico. Su rol no consiste en preguntar, indagar, interrogar para recoger datos del problema del sujeto, sino investigar la historia y personalidad global del entrevistado, observando, escuchando y ejercitando la disociación instrumental. Esta se define como un mecanismo propio del trabajo clínico que consiste en separar, dividir, aislar los contenidos mentales y emocionales. Entendemos como disociación instrumental cuando el profesional actúa por un lado con una identificación proyectiva con el entrevistado y por otra, permaneciendo fuera de esta identificación, observando y controlando lo que ocurre, graduando el impacto emocional y la desorganización ansiosa que se puede experimentar. En la entrevista clínica y en el trabajo terapéutico, supone ser capaz de tener empatía, estar con el paciente y a la vez tener la suficiente distancia de él como para establecer hipótesis y poder pensar por sí mismo. Mantener una actitud de contención tal y como la entiende el modelo dinámico, como capacidad de percibir y recibir las ansiedades del otro para contenerlas, devolviéndolas a un estado superior, elaboración en forma menos desestructurante y nociva, es decir, mostrar la capacidad de devolver neutralidad, afecto, empatía y comprensión, donde el paciente pone agresión, ataque, enfrentamiento y queja. Si el entrevistador queda invadido por las emociones que le comunica el usuario, su capacidad de comprensión y elaboración queda inhibida en el mismo, por lo que la respuesta será una defensa de su ansiedad y no una respuesta de la ansiedad del cliente. Gracias por su atención.